Hoy no vengo a hacer un video dando herramientas, dando consejos. Hoy tengo ganas de charlar. Sí, este video seguramente no va a tener edición, no va a tener muchos cortes. Va a ser una charla básicamente sincera para hablar un poco de lo que nos pasa, un poco de lo que sentimos día a día, un poco de cómo también me siento yo y de cómo podemos solucionar muchas cosas de las cuales nos suceden día a día. Entonces, bueno, tengo ganas de hacer esta charla. Y todavía no sé qué temas vamos a tocar, pero eso es lo interesante de esta charla, es que podemos tocar un montón de temas sin haberlos desarrollado antes. Entonces, bueno, bienvenido a esta charla si es que te interesa poder hablar o escuchar a alguien mientras tengas que hacer otras cosas. Así que nada, totalmente bienvenido, totalmente bienvenida, sea quien seas. eh, Bienvenido a este canal, ¿sí? Tengo ganas de ser lo más sincero posible en este video, lo más transparente posible. Voy a tomar un mate, que por eso voy a hacer este video largo, y de hecho me traje un mate para acompañarme, mi querido amigo mate. Se me cayeron los auriculares, pero no los necesitamos hoy, así que nada, voy a tomar un mate. Y ahora sí, quiero preguntarles ahora a ustedes qué es lo que les pasa. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que están pensando continuamente? ¿Qué es lo que están haciendo continuamente? ¿En qué están invirtiendo su tiempo? Yo voy a tratar de responder también estas preguntas para mí, y de hecho quizás te puedas sentir identificado o identificada con este video, con lo que también me va pasando a mí. Estos últimos días me voy sintiendo muy bien, de hecho porque tengo muchos objetivos a alcanzar y porque también estoy entrenando continuamente, y eso es lo que a mí me hace sentirme mejor, sentirme con más autoestima, verme en el espejo bien, sentirme cómodo, porque siempre me pasó que nunca me alcanzaba con verme al espejo, es decir, nunca me sentía satisfecho conmigo. Más allá de lo que lleguen a opinar otros que me digan, vos estás re bien, pero yo necesitaba por más, es decir, tengo una autoexigencia muy fuerte, ¿sí? En la cual a veces me hace anular lo que voy consiguiendo. Pero estos últimos días estoy notando cómo el proceso me está gustando un poquito más, y no solo ver el lado del resultado, ¿sí? Es decir, si yo solo miro en buscar el resultado, voy a seguramente sentirme estancado en el proceso, y lo cual eso hace perjudicarme en cuanto a disfrutar el proceso, las cosas que van sucediendo para mientras me voy mejorando, ¿sí? No sé si a más de uno le habrá pasado, ¿sí? Pero son estas cosas que uno va pensando, o que tiene que reflexionar de vez en cuando para sentirse bien y completo mientras está haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí? Em, bueno, nada, me quedé pensando, la verdad que es un tema para pensar, sí, más que nada del lado personal que tenga cada uno. Voy a tomar otro mate, discúlpenme. Excelente, excelente. Bueno, hoy es un día bárbaro, es un día genial. Creo que me estoy cada vez sintiendo mejor, como vuelvo a decir. Me encantaría que puedas opinar en los comentarios si esta charla este tipo de charlas te puede gustar, estas charlas más profundas, estas charlas más sinceras, sin edición, un poco más de acompañamiento mientras haces algo. O sea, puedes tenerme como segundo plano mientras haces otra cosa, mientras estudias, mientras, no sé, lees, si es que tipo te da como esa concentración mientras escuchas y lees, o puedes hacer otras cosas, trabajo, lo que estés haciendo, entrenando, como sea. Está muy bueno de verdad, escuchar algo de fondo, escuchar un mensaje, algo que te pueda llegar a identificar. Y espero que estés invirtiendo tu tiempo en cosas que sean tus prioridades más importantes, y que te hagan salir adelante, salir en camino, y que esos obstáculos que tenés quizás por ahí en el camino los puedas lograr y los puedas, digamos, solucionar, avanzar, como vos quieras decirlo, para llegar a aquello que vos querés. Después, siento que, como hablé en un video anteriormente, los días pasan muy rápido. ¿Cómo puede ser que los días, o sea, por ahí los días sean lentos? Sí, me estoy contradiciendo acá, pero los días quizás sean lentos y los años pasen muy rápido. Yo creo que en gran parte nos afectó esto de la pandemia, ¿sí? Que nos hizo como perder muchas cosas del disfrute,
Tampoco quiero tocar el tema este porque creo que eh, es algo que en gran parte se pudo superar, creo que de alguna manera, pero bueno, nos tocó a muchos eso y obviamente nos dejó un efecto, ¿no? Yo creo que después hay días donde se hacen muy largos, pero más que nada porque quizás nuestra rutina o quizás lo que debemos hacer eh, muchas veces quizás no nos guste, pero creo que por ahí va por ese lado, ¿no? De querer lograr las cosas, porque a veces la disciplina trata de hacer las cosas con incomodidad, es decir, que no siempre tengas las ganas, ¿sí? De querer hacer algo. Yo creo que en gran parte juega eso, ¿no? Em, Creo que en gran parte juega eso en la disciplina de hacer las cosas que no te gustan, hacer las cosas con incomodidad. No siempre, o sea, no es que siempre la disciplina sea mala, o sea, en el sentido de que siempre tengas que sufrir para la disciplina, sino simplemente buscar ese equilibrio entre lo que te gusta y la disciplina, ¿sí? Es decir, lo que nosotros queremos hacer y a veces no hacer, pero siempre tenemos que tener el propósito y la meta bien clara, ¿sí? Para no distraernos, digamos, un 80% en las distracciones y un 20% en el propósito, porque eso genera un desequilibrio. Entonces lo ideal sería como mantener esas dos cosas para ni sentirte muy agotado haciendo todo lo que tenés que hacer, porque quizás te hace llegar al propósito y todo. O sea, siempre vas a necesitar un momento de descanso, un momento de tranquilidad, meditación, como vos quieras hacerlo en el día, ¿sí? Yo, por ejemplo, no soy mucho de meditar literalmente, pero soy mucho de agradecer, de escribir, de leer. Entonces eso también me hace generar un descanso, un alivio, un silencio en un momento del día, un silencio y eso me hace bajar quizás los decibeles, ¿sí? Dentro de todo lo que tengo que hacer, más allá de mi edad, más allá de que sea joven, siempre tengo algo para hacer porque es lo que yo deseo, es lo que yo sé que me va a hacer moverme para llegar al éxito o llegar a ese destino que yo quiero. Entonces lo ideal sería cada día hacer un poco para llegar a ese propósito, un poco para llegar a esa meta, un poco para llegar a ese destino que tanto crees, pero siempre y cuando puedas disfrutar el proceso, sí. Porque eso también es muy importante y es lo que va a jugar mucho a lo largo de nuestra vida, si es en cuanto a lo que buscamos ese propósito. Entonces hay que buscar ese equilibrio, si no muchas veces ni estar mucho en las distracciones, ni estar al 100% en la disciplina, porque entiendo en gran parte que nuestro amor propio, o sea, también invertir en en lo nuestro, pero si tenemos familia, si tenemos pareja, si tenemos amigos, hay que buscar el otro lado también para poder disfrutar un momento con otros y no siempre estar como agarrado al propósito y todo al 100% porque no siempre vas a disfrutar de todo y por ahí llega un momento en el cual vas a decir, che, no estoy disfrutando las cosas y no estoy llegando al propósito. Entonces lo ideal sería mantener esas dos cosas, ¿no? O por lo menos lo que yo siento. Quizás otros lo tomen como con más radicalización, por así decirlo, o con otros tiempos. Pero yo siento que el equilibrio en gran parte en la vida hace que uno pueda tener esas dos cosas de disfrute y de prosperidad, ¿no? Después me gustaría hablar acerca de el largo plazo, qué es lo que nos va a ayudar a largo plazo, qué podemos hacer ahora en corto plazo para después en un largo plazo estar mejor, sentirnos mejor, ¿sí? O sea, a lo que voy. Muchas veces queremos todo ya, queremos todo rápido, queremos lograr esto ahora y muchas veces nos terminamos estancando o todavía no llegamos a ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué estamos tan apurados? ¿Por qué estamos al 1000 por hora? Porque hay mucha gente que le pasa eso y quizás si vos caminás por la calle lo vas a notar, sobre todo en la ciudad o en algunos lugares se va a notar, eh, pero lo importante es que vos de adentro tengas como una mentalidad en el cual trates de evitar de que todo lo de afuera te llegue a afectar, ¿sí? Es decir, que vos también puedas controlar un poco tus emociones. Sí, porque está bien en un momento estar enojado, está bien en un momento sentirse incómodo, está bien en un momento sentirse triste, sentirse muy feliz. Obviamente está muy bien, porque son emociones y es lo que a nosotros nos va pasando. Pero quizás controlar las emociones hace que nosotros sí podamos tener también ese equilibrio y esa inteligencia emocional a la hora de reaccionar ante algo. Y eso nos puede ayudar un montón, ¿sí? A mantener la calma.
a mantener la calma y a pensar un poco más para luego no arrepentirnos de cómo reaccionamos ante tal situación, ¿sí? Porque la realidad es esa, poder controlar nuestras emociones, sentirnos mejor. Y ahora voy a volver a tocar el tema de corto y largo plazo. Está muy bien, creo yo, en pensar en el largo plazo, qué es lo que te va a hacer mejor en 5 años. Si haces esto cada día, en 2 años, ¿cómo te vas a ver? Sí, creo que eso hace muy fuerte la prosperidad de nuestra vida. Y obviamente analizar, ver las oportunidades, qué error cometimos y dónde lo podemos solucionar ese error, ese problema, cómo lo podemos transformar en oportunidad, qué actitud tomamos ante esto, puede llevarnos esas preguntas y las contestamos, las analizamos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nos va a llevar todavía aún más cerca del éxito porque es lo que analizamos y si ya sabemos las contras y los pros en algo que alguien desea, va a ser más factible de que lo puedas lograr. Voy a tomar un mate. Así que bueno, yo creo que estos temas están muy agarrados en el desarrollo personal, en el crecimiento personal, en ese motivo que tiene cada uno de realizar las cosas, como para calmar un poco, pensar un poco, reflexionar un poco, es decir, tener un momento con nosotros. Porque acá quiero hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo pasamos con nosotros mismos? Esta es una pregunta que a mí me tocó muchísimo en un momento de mi vida donde yo pasaba mucho tiempo con otras personas, donde había mucho ruido o donde pasaban muchas cosas y nunca tuve como ese momento de estar conmigo mismo, de poder escucharme. Porque claro, acá otra pregunta que te puede también resonar. ¿Qué es lo que qué voz estamos escuchando? ¿Y qué es lo que estamos sintiendo ante eso? ¿En qué nos afecta? ¿Cómo reaccionamos ante esa voz? ¿Cuáles son los efectos de esa voz que escuchamos? Porque claro, por ahí vos me estás escuchando a mí y te causa un efecto. Pero lo más importante es que vos puedas canalizar esa voz que tenés vos en tu interior y que puedas responder todas estas preguntas que yo te hago. Porque yo no puedo responder por vos, pero sí puedo darte una guía o algo así para que puedas entender hacia dónde vas direccionado. Me encanta que la gente pueda crecer y escuchar y leer y aprender de todos estos valores que nos está dando la vida misma para poder aprender, para poder conocernos más, para que el ser humano pueda llenarse de conocimiento y que obviamente también pueda autoconocerse, ¿sí? Porque nadie nos va a conocer más que nosotros mismos. Y a menos que un profesional o alguien que sepa mucho de cómo te ve, de qué es lo que sentís, puede conocerte muchísimo. Eso no hay duda. Yo creo que lo importante es hacia dónde te guías, ¿sí? Hacia dónde te guías, hacia dónde crees que vas direccionado con todo lo que estás haciendo hoy en día, qué es lo que quizás te falta hacer, ¿sí? Para avanzar. ¿Qué es lo que quizás te falta hacer para pegar ese empujón que te puede llevar más arriba todavía, ¿sí? Yo creo que hay que tener prioridades. Hay que tener prioridades porque hay cosas más importantes que otras. Hay cosas que quizás nos llevan un montón de tiempo que no son relevantes para nuestra vida. Y eso también tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas por ahí, hay un montón de cosas por allá, hay un montón de cosas que nos hace sacar un montón de tiempo y no necesariamente son distracciones. Ojo con esto, no necesariamente son distracciones, pero quizás sean cosas que sean quizás un poco relevantes, pero no al nivel del propósito que nosotros queremos. Entonces, ¿en qué vamos a invertir primero nuestro tiempo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y no digo, o sea, no hablo de que no ordenes tu cama porque no está ahí tu propósito. O sea, dale. Em, Todo lo que te lleve por lo menos 5 minutos en hacer, obviamente creo que lo mejor sería hacerlo y después tener el día libre o tener más tiempo para aprovechar el tiempo en otras cosas. Lo importante creo que también es mantener un orden en tu hogar, donde sea que estés, como para tener la mente un poco más abierta, así, un poco más, eh, como quieran decirlo, ordenada también, ¿sí? Porque muchas veces el orden que tenemos de acá afuera, es decir, de donde estamos en nuestra zona de confort, también habla de lo que nosotros tenemos en la cabeza. Si por ejemplo, no sé,
tenés un desorden en el placar, seguramente vas a tener un desorden en tu cabeza. No quiere decir que todo lo que pase de afuera es lo que a vos te pasa, pero muchas veces también habla eso, ¿sí? Entonces, creo que nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio. Y vuelvo a hablar un montón de veces de equilibrio, porque ¿cuántas veces nosotros estamos en desequilibrio? ¿Cuántas veces nosotros elegimos algo al 100% y al otro día no tenemos nada? O sea, nos estamos cansados, no nos sentimos a gusto con lo que hicimos, más allá de quizás todo lo que podíamos haber hecho. Pero hay que tratar de disfrutar ese proceso, ¿sí? Tratar de disfrutar aquello que tanto buscamos. Hay que buscar ese disfrute también y no estar tan agobiados. Voy a tomar otro mate y me voy a hacer acá. Sí, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno y aparte te acompaña el mate, ¿vieron? Es como que te lleva mucho a respirar un poco, también a saber qué estoy hablando, también qué es lo que estoy charlando con ustedes. No sé si vas a estar acá todavía hasta el video, pero me encanta que alguien que esté atrás de este video me esté escuchando ahora porque, nada, 16 minutos escuchando a una persona es un montón, es un montón. Porque vieron que ahora están todos estos videos de IA que también hablan como cosas muy profundas así, pero también estamos los seres humanos que somos los que podemos dar una charla bien sincera, ¿sí? Y, y que te hable un ser humano al otro ser humano, creo que es mucho más importante. Pero bueno, eso es más personal y quizás a uno le guste más cómo habla una IA. Pero bueno, son temas personales ahí que la verdad yo no puedo controlar y, y sale así, sale así. Pero bueno, continuando ahora con el tema, me gustaría ahora hablar acerca del cansancio. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados en el día? En la semana, ¿cada cuánto estamos cansados? Porque yo creo que estudiar, trabajar, hacer cosas importantes también te deja cansado en el momento del día, o en algún momento del día. Muchas veces el cansancio tenemos que superarlo de alguna forma y tratar de no llegar a ese estrés en el cual te duele la cabeza, estás al mil, la cabeza te hace así, vieron que te titila la cabeza, o en un lado o en el otro, tipo, te agarra ese estrés horrible y la verdad que no es recomendable para nada que, o sea, ninguna persona le recomiendo que tenga estrés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos llegar a tener estrés, muchas veces lo que nos va sintiendo la cabeza es posiblemente sentimientos que nos hacen sentir peor. Y eso conlleva a la enfermedad. A una enfermedad, a enfermarte. ¿Sí? Hay que cuidar mucho la salud mental. Muchísimo. Más de lo que nosotros creemos, hay que cuidarla tanto, pero tanto que es muy importante porque nuestra mente es nuestra mayor herramienta para lograr todo aquello que queremos, es nuestro mejor recurso. Nosotros tenemos que entrenar nuestra mente, capacitarnos, analizarnos a nosotros, pensar en qué podemos mejorar, cómo llegar a aquello que queremos. ¿Sí? Bueno, espero que te esté sirviendo un montón este video, esta charla, que seguramente que más de uno necesita escuchar una charla así, bien profunda, alguien que hable sinceramente. Eh, Así que nada, yo ahora voy a proceder a contar un poco sobre mí, también qué es lo que me va pasando, qué voy sintiendo con esto que voy contando, porque yo no voy a hablar de algo que no sé, ¿sí? No voy a hablar de algo que no tengo ni idea, porque no da, porque no están mis valores todavía para enseñar algo que todavía no aprendí. Yo todo lo que voy contando es todo lo que voy aprendiendo y voy logrando y realizando en el día a día, porque claramente uno puede hablar un montón de cosas, puede contar un montón de cosas, pero si no la pones en manifiesto en tu vida, si no lo realizás, es muy difícil que quizás tengas razón en lo que decís, o que quizás seas sincero con vos mismo, porque si yo te digo algo y al otro día hago todo lo contrario, y bueno, em, no sé qué es realmente lo que está bien o mal.
mientras hagas lo que tengas que hacer, creo que en gran medida puedes llevarte a resultados maravillosos, resultados significativos, ¿sí? Y, y nada, creo que eso más que nada es lo que hace a uno sentirse mejor y obviamente buscar ese equilibrio para no sentirse cansado porque nada en exceso es bueno. Ahora vamos a hablar con eso ahora, del exceso. Nada en exceso es bueno, gente. Nada en exceso. Ni pasar 10 horas con el celular, ni yo estando grabando, qué sé yo, 7 horas seguidas, no es bueno. Más allá, aunque tomes 10 litros de agua por día, porque sabemos que el agua es esencial, hace mal. O sea, imagínate si el agua te hace mal en exceso. O sea, ¿qué otra cosa te puede hacer en exceso? Todo te puede hacer exceso. Todo lo que haga en exceso es malo. ¿Sí? Entonces, también si vos estás a 1000 por hora, hay que bajar un poco los decibeles. No digo que tengas que ser una persona cómoda, que te quedes dormido 10 horas seguidas y que no hagas tu propósito, no sigas tu propósito, porque también seguir en la comodidad, en la zona de confort todo el tiempo no nos hace prosperar, no nos hace avanzar y si no vamos en busca de lo que queremos, nos vamos a sentir estancados, claramente. Entonces, ni en exceso, ni tampoco vivir haciendo nada, ¿sí? Sino hacer algo, por lo menos hoy, por lo menos arrancar algo, hacer algo que te gusta, algo que tenés planeado, algún proyecto, una meta que ya tuviste hace 3 meses que te propusiste y todavía no hiciste poco o no hiciste nada, pero tenés ahí la meta, tenés algo en mente. Entonces, eso es un primer paso. Eso es algo importante, ¿sí? Es decir, suponete, no sé, tengo un problema X. Ese problema X, ¿qué puedo hacer para que ese problema no exista? Primero ponete a pensar, si ese problema tiene solución y si ese problema no tiene solución. En cualquiera de las dos respuestas va a haber una razón. Es que ese problema puede existir, pero ese problema algo puedes hacer por ello. Es decir, la esencia del problema lo que nos hace creer es que nos perjudica, nos tira para abajo. Y en gran parte puede ser eso, ¿eh? Puede ser que el problema nos tire para abajo, nos haga sentir peor, mal. Pero, ¿qué pasa si digo que ese problema puede conllevar una oportunidad? Ese problema puede conseguirte hacer grandes logros. Miren, le voy a contar. Yo estoy leyendo todavía un libro de fracasos exitosos. Es un libro genial. O sea, si ustedes pueden leer ese libro, les va a cambiar la vida, o por lo menos les va a cambiar cómo funcionan los errores y los problemas, y cómo podés pensar vos ante eso. Las oportunidades que nos depara la vida, que no vemos, en gran parte no las vemos, porque estamos o cegados con el ego, o cegados porque siempre vemos el lado negativo, porque somos pesimistas, o porque tenemos una mala actitud ante ello. Entonces, la actitud y la aptitud puede llevarte al éxito. Siempre tenés que ver las oportunidades. Siempre tenés que ver una oportunidad más allá del problema. Y no lo digo como un gurú, o sea, no lo digo como una persona que sabe todo. O sea, a mí me pasan un montón de problemas. Más allá de que haga lo que haga, estoy teniendo un montón de problemas. Pero esos problemas, si yo los puedo solucionar, si esos problemas yo los puedo transformar en oportunidades, si ese dolor yo lo transformo, lo acepto, ¿sí? Lo acepto. Veo qué hago, lo analizo. Lo uso ese dolor para transformarlo en aquello que me pueda hacer bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque está esa oportunidad que me está deparando poder hacerlo. Pero es muy importante tener la cabeza abierta, ¿sí? La mente abierta y no tan cerrada como nosotros muchas veces creemos o porque por ser tercos o lo que sea. Yo fui muy terco que, o sea, veía algo y ya automáticamente decía, es esto, cuando en realidad no sabes lo que hay atrás de eso, ¿sí? Porque obviamente una persona puede verme a mí
y dice, este tipo no tiene miedo de hablar con nadie, no tiene miedo de hablar en cámara, pero yo, si un día tengo que hablar ante 300 personas en público, voy a estar más nervioso que, no sé, voy a estar temblando las patas, o sea, voy a estar re asustado probablemente. Pero entrenarme con esto, aprovechar esta oportunidad de que yo pueda hablar como si tuviese a 300 personas, me lo estoy imaginando, aunque todavía no suceda, ya puedo estar muchísimo más entrenado y avanzado para el día que suceda esa situación. Yo creo que en algún momento voy a poder dar una charla, una conferencia, algo que pueda aportarle valor a la gente que desee quizás una herramienta, un consejo, lo que quieran desear. Me encantaría un día, de hecho es un objetivo que tengo y lo quiero compartir porque creo que todos ustedes y creo que yo estamos creando una comunidad que puede ser muy sincera, puede ser muy real y creo que eso es lo que a mí me hace sentir bien. Que no haya, digamos, caretaje o que no haya falsedad en todo lo que digo, sino que todo lo que voy aprendiendo, todo lo que voy contando es todo lo que voy construyendo herramienta y herramienta mientras voy haciendo mi vida. Y compartirlo significa que si yo lo pude hacer, uno también lo puede hacer. Obviamente no todos tenemos la misma realidad, no todos tenemos el mismo contexto en el que vivimos, pero créanme que si uno cree que puede, ya está teniendo la razón. Y si uno cree que no puede, también está teniendo la razón. Entonces el primer paso también es poder creer eso que nosotros queremos. Que creemos que podemos. Que creemos que podemos. No, y no alcanza solamente con decirlo y ponerlo en manifiesto. Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. No, no va a tratar de eso. Porque también hay que hacer las cosas. Entonces por eso la acción es importantísima. Estoy hablando un montón. No sé si estoy hablando muy rápido. Creo que sí estoy hablando muy rápido. Pero si me bancan, significa que algo estoy haciendo en la comunicación que es efectivo. Pero bueno, siento que estoy hablando mil, así que nada, estoy tomando un mate para relajar también un poco y para obviamente no tener la garganta seca, pues voy a toser o sea, voy a arruinar el vídeo. Bueno, estamos ya 27 minutos. Estoy viendo por acá, por la plataforma en la que grabo. ¿Qué me pueden contar ustedes? ¿Desean comentar algo? ¿Desean compartir algo? Porque la realidad es que me gusta mucho cuando comentan. Obviamente no tengo una comunidad gigantesca, pero creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Me encantan cuando comentan, me encantan cuando comparten algo. Quizás sea muy personal, o quizás sea una idea, una opinión, pero me reinteresa mal. Aunque sea un consejo constructivo, una opinión que quizás, no digo que tengan que rebardearme por algo, pero algo construyente que quizás puede ser una herramienta para aprender de eso que ustedes dicen, lo voy a tomar como una oportunidad para ver cómo lo ve la otra persona que me está escuchando, como vos, por ejemplo. La idea de este video es hacer una hora de video. Yo no sé si voy a llegar a la hora, pero vamos a tratar de hablar lo más posible de acerca de todos los temas. Tengo un montón de proyectos, eso sí le voy a contar. Tengo un montón de proyectos, un montón de ideas de videos para hacer. Este video no estaba en mis planes. O sea, tenía ganas de hacerlo hoy porque, a ver, no siempre tengo ganas de contarle todo a mis cercanos. De hecho, soy una persona muy conservadora. Aunque quizás no lo crean o quizás sí. Soy una persona muy conservadora. O sea, estoy siendo una persona muy conservadora. ¿Qué significa ser una persona conservadora? A ver si yo también puedo significarme cómo me estoy sintiendo yo también. Porque claro, uno dice, yo estoy diciendo esto, yo soy esto. Pero ¿qué significa que vos seas eso? Yo creo que una persona que está siendo conservadora es una persona que quizás no cuente todo, que quizás se esté guardando un montón de cosas, que es una persona guardada, ¿sí? Como queramos decirle, en la cual no le gusta, digamos, demostrar todo a todo el mundo. Em, Creo que a lo largo de toda mi adolescencia lo fui, no siempre, pero creo que en la mayoría de los casos, de las veces, de los momentos, creo que sí lo fui.
Así que bueno, yo que les puedo compartir algo un poco acerca de cómo estoy siendo yo también es importante para que ustedes puedan conocerme y saber a quién están escuchando, ¿no? Em, y si ya le dieron like, ya se suscribieron, pusieron la campanita, porque hay un montón de gente que se suscribe y no activa la campanita, es decir, recibir todas las notificaciones para cuando le llega un video. Y nada, es como que, o sea, no se van a enterar nunca que yo subí un nuevo video, a menos que entren a YouTube y quizás les salga en recomendados. Pero nada, la verdad me haría muy feliz, porque como les digo, quiero una comunidad sincera, quiero una comunidad que les guste escuchar valores que sean altos, eh, y que nos podamos construir, iniciar un camino que nos pueda hacer mejor personas. O no sé, pero em, les voy a comentar algo. Les voy a comentar algo. A mí me... O sea, soy una persona que, por ejemplo, mira YouTube Shorts, ¿sí? Pero no me quedo mucho tiempo. Es decir, por lo menos más de 5 minutos no me quedo. Es decir, si veo algo que me recomienda YouTube, un short interesante, lo voy a ver. Pero más de 5 minutos no paso porque aprendí mi límite. Aprendí de que eso no es bueno para mí. Y creo que hace muchísimo no me pasa, o sea, literalmente hace muchísimo no me pasa que me quedo mucho tiempo viendo videos cortos. Porque de hecho yo no tengo TikTok, Instagram tampoco. Lo terminé eliminando porque básicamente pasaba mucho tiempo viendo Reels y noticias que eran innecesarias para, o sea, literalmente eran innecesarias para mí, entonces no lo necesitaba, ni tampoco lo usaba como para una herramienta de trabajo, porque una persona que usa una herramienta de trabajo en las redes sociales es sumamente importante, porque eso atrae un montón de público. Entonces, nada, es decir, en qué vos crees que tus valores que vos tenés, que crees que los tenés adquiridos en tu ser, en qué los estás debilitando, ¿sí? Yo estoy tratando y estoy logrando ser una persona que todo lo que digo trato de hacerlo. Em, o sea, no es que en 24 horas yo voy a hacer todo lo que digo en todo mi contenido. Simplemente tengo herramientas que me ayudan a lograr ser la persona que quiero ser. Y me encanta llenarme de conocimiento. ¿A vos no te gusta llenarte de conocimiento? Me llenaba mucho de distracciones yo. Eh, y eso obviamente me hacía alejar del propósito, por supuesto. Tampoco creo que tener distracciones sea malo por completo, porque, como vuelvo a repetir, tener un equilibrio, disfrutar algunas cosas, es importante, ¿sí? Eh, Pasar tiempo con conocidos, con gente cercana, con amigos, en caso de que no tengas muchos amigos como yo, eh, puedas buscarte a vos, puedas construir un amor propio en un proceso de tu vida donde quizás no tengas mucha gente cerca. Em, lo cual no quiere decir que vos seas una mala persona, sino poder conocerte un poco más también lleva a que puedas entender un poco más de cómo funcionan las cosas de afuera. Eso es muy importante que vos te puedas conocer lo más posible para... ¿Qué pensando? Me tilde, perdón. Que vos puedas conocerte para también conocer tus fortalezas y tus debilidades. Y que lo de afuera, es decir, todo lo que nos pase, todo lo que quizás nos pueden llegar a criticar, todo lo que hablen de nosotros, todo lo que nos juzguen, ¿sí? De nosotros, pueda afectarnos lo menos posible. Y no digo que vos seas de hierro, ¿sí? Que tengas un escudo anti debilidades, ante adversidades, pero sí poder autoconocerte, sí poder generar un amor propio, hace que vos seas más fuerte, em, para, para que todo lo de afuera no sea tan malo como nosotros lo podemos llegar a ver si es que no estamos con una mentalidad aprendida, por así decirlo.
Y creo que en la vida no va a ganar el que sea más fuerte, no va a ganar el que sea más rápido, sino el que cree que puede hacerlo. Sí. Y esto también está en el libro, por eso también lo estoy contando, porque es algo que lo aprendí claramente. Eh, creo que, que el que cree que puede hacerlo em, ya tiene los pasos muchísimo más avanzados que una persona que todavía está en duda. Es decir, las personas exitosas, voy a hablar un poquito de las personas exitosas, no las voy a juzgar, no voy a hablar nada mal porque son personas exitosas. Y aparte yo creo que no voy a hablar de alguien o de personas que no conozco realmente, si no voy a generalizar, pero sí es verdad que todas las personas que logran su propósito son personas que creen que pueden hacerlo, ¿sí? Que no son, o sea, gente que no es tibia, gente que em, o, o lo hace o no lo hace, pero es gente que trata de dudar lo menos posible. Y obviamente nosotros vamos a tener un montón de miedos. Creo que el miedo no es malo. ¿Por qué digo esto? O sea, porque claro, después uno me puede decir, che, pero el miedo, mira que paraliza. Cierto, es verdad. Tenés razón, tenés razón. El miedo paraliza si vivís con el miedo. Pero tener esa precaución o ese miedo que obviamente puede hacer que te frene, em, muchas veces no podemos aprovechar las oportunidades que nos da la vida, porque tenemos miedo. Pero el miedo, o sea, decir esa precaución o eso que quizás todavía no nos sentimos capacitados, muchas veces pueden ser como signos de protección. Pero el miedo es algo natural. No quiero decir que el miedo sea... eh, ¿cómo decirlo? Voy a tomar un mate, perdón. Voy a tomar un mate nuevamente. No quiero, no quiero decir que el miedo sea lo mejor del mundo ni lo peor del mundo. Simplemente es algo natural que tiene el ser humano. Y, y justamente, o sea, no te vas a tirar de un avión sin paracaídas. Porque si vos, o sea, no tenés ese miedo de que te tirás del avión sin paracaídas, te vas a, o sea, la quedás. Si vos no tenés ese miedo de que no te va a pasar nada, o sea, ¿qué vas a esperar? Entonces, saber, vuelvo a decir, los pros y las contras de las cosas, hace analizar y ver qué es lo que estamos haciendo bien y mal. Y a partir de eso corregir, es decir, tener nosotros autocrítica. Está muy bueno que uno se pueda capitalizar, ¿sí? Que uno pueda ir creciendo acorde de lo que va conociendo. Y, y más aún si son valores positivos para otras personas, porque es importante que la otra persona también se pueda llenar de esa positividad que tenés vos. Yo les voy a contar que yo soy una persona que en la cual si alguien me ve va a pensar que soy una persona aburrida, que soy una persona, eh, ¿cómo puedo decirlo? Una persona negativa, quizás me vean de mala forma. No creo que lo piensen así, pero si yo me vería en tercera persona, o sea, yo porque estoy mucho tiempo pensando, estoy mucho tiempo escribiendo, estoy mucho tiempo em, continuando y no, o sea, estoy mucho en la mía, ¿me entienden? Y entonces quizás eso hace que me perjudique quizás socialmente, pero lo estoy corrigiendo también, estoy tratando de abrirme, ¿sí? Eh, ante el lado de la gente. Por eso también abrí este canal justamente para poder ser sincero, para poder contar y documentar todo lo que voy logrando en el camino, que vaya creciendo de a poco. Creo que también es muy importante que uno pueda ver su proceso y creo que qué mejor que documentarlo, ¿no? Qué mejor que documentar todo lo que voy construyendo y todo lo que estás construyendo vos para mí, todo lo que estamos construyendo juntos, mejor dicho, y nada, es como muy recíproco. Así que, bueno, ya llevamos 42 minutos
ya llevamos bastante tiempo. Yo estoy muy agradecido, de verdad, si es que vos te quedaste en este video. Mi intención no es que este video tenga 1 millón de visitas. Obviamente si los tiene sería genial, sería muy bueno, claramente. Pero con que una sola persona le haya servido este video, le haya llegado una herramienta, un mensaje, algo que le haya resonado, algo que le haya ayudado, a mí me, 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 me hace muy bien, muy feliz. ¿Por qué? Porque mi intención es que por lo menos una persona le haya llegado un mensaje de alto valor. Obviamente si son más personas, excelente. O sea, significa que estoy haciendo un gran trabajo y, y obviamente eso es positivo también. Tanto en lo personal como para ustedes, para los otros. Eh, ¿Qué tienen? ¿Qué ustedes? Voy a preguntarle, no me tienen que comentar en los comentarios, porque obviamente es muy personal. Pero también voy a dejar preguntas para que ustedes les deje resonando, ¿sí? Y no hablar tanto de mí, pues quizás a muchos no les interese. Bien, ¿qué es lo que ustedes están proyectando? ¿Qué es lo que ustedes tienen como proyectos? Pónganse metas. No, no. Este, este punto, o por lo menos esta parte de la charla es re importante. Me hace sentir re bien cuando hablo de esto. No sé por qué. Quizás parezca loco, pero no, posta muy bueno. Muy bueno. Discúlpenme si me peino todo el rato. Es que tengo una obsesión con el pelo, la verdad. De a poco me están conociendo. Pónganse metas. Pónganse metas. Muy importante ponerse metas. Eh, para, para que cada día puedas tener un objetivo y que puedas hacer algo y aprovechar ese día, ¿sí? Cada día es oro, gente. Porque cada día que va pasando es un ladrillo más a aquel castillo que vos querés construir. Y entiéndanme con esto, no es que vos vas a construir un castillo, te estoy diciendo que vas a construir la muralla china. Pero ¿y si sí podés? O sea, obviamente no literal, pero esas metas. Si cada día pones un ladrillo, ¿crees que podés hacer la muralla china? Porque con eso podés ser una gran persona, ¿eh? Con eso podés llegar muy lejos. El único límite, quizás te puedo decir, es que no dañes a la otra persona. Que pienses también en el otro. No seas egoísta. Porque mucha gente es egoísta. Y solo piensa en solo uno. Pero hay que tratar de ser generoso también. Y, y creo que no, obviamente todos tenemos las mismas oportunidades. Ni todos tenemos lo mismo. Pero sí podemos ir creciendo poco a poco. Con lo que sea que nos dé la vida. Con lo que sea que tengamos. Pero mejor con lo que somos. Y con lo que queremos ser. Porque construir lo que vos podés ser es una herramienta fundamental. Es un recurso inigualable, creo que a todo lo que nos rodea. ¿Sí? ¿Quién querés ser? ¿Qué querés demostrar? Cuando nadie te ve, ¿qué persona sos? Porque eso también es muy importante. El hecho de, más allá de que uno tenga que aparentar o algo, ¿qué es lo que vos te estás construyendo cuando nadie te ve? Eh, y bueno, no sé, pienso un montón de cosas. Eh, muchos estarán pensando un montón de cosas ahora en este momento. Creo que eso también está bueno para que también puedan analizarse ustedes. No quiero ser muy reiterativo con las cosas. Por eso es que voy hablando cada tema distinto. Y obviamente todo puede estar interconectado con todos los temas que estamos hablando. Yo creo que em, la mayoría de las cosas están interconectadas con todo, ¿sí? Es decir, siempre va a haber la causa de algo. Porque para mí, y todo lo que voy aprendiendo hasta ahora, puedo decirles que no existen las casualidades, existen las causalidades.
Hay una causa ante todo. Hay una causa. Si me pasó esto es porque algo hice. Porque hubo una causa que hizo hacer esto. ¿Sí? No es que pasó porque sí, por la nada. No. Pasó porque hubo un hecho que hizo conllevar al otro. ¿Sí? Entonces, personalmente que vos puedas descifrar esa causa hace decir, ah, con razón ahora fue por eso. O por eso yo ahora estoy mal por esto. Porque no toqué este punto de mí que tenía que sanar, por ejemplo. Entonces, también es importantísimo que, no digo que tengas que vivir en el pasado y que te concentres en el pasado o que lo mismo si tenés que concentrarte full en el futuro. Lo importante es qué estás haciendo hoy. Este presente, tu esencia hoy, tu presente, qué es lo que estás haciendo hoy. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy para sanar a tu yo del pasado y para construir tu mejor yo? Porque todo lo que está en la mentalidad, no digo que en todos los casos, pero eso puede hacernos que podamos construir cosas que no teníamos idea de que podíamos hacerlo. Yo creo que para la mentalidad no existen los límites. Es decir, los conocimientos para mí son infinitos. Y te digo, y me digo también, ¿no? Porque esta charla también es para escuchármela a mí personalmente, que es todo lo que también yo estoy diciéndome y todo lo que tengo en la cabeza, porque ¿cómo puede ser que un cerebro de este tamaño, qué sé yo, no sé cómo el tamaño de mi cerebro, puede decir tantas cosas, puede reaccionar ante tantos estímulos? Bueno, obviamente eso es pura biología, pero terrible, terrible lo que el ser humano es capaz de hacer. Por eso es muy importante este recurso, ¿sí? Obviamente hoy en día los recursos, en realidad siempre, los recursos en el ser humano son importantes en cuanto a todo lo que compone, ¿no? El ser humano. Eh, por ejemplo, ¿no? La comunicación es importantísima. Escuchar bien, atentamente, es importantísimo. Porque eh, también es importante eso, ¿no? Que, es decir, cuando alguien te habla, trata de escuchar a esa persona, ¿sí? Trata de no siempre hablar de vos. Tipo, si una persona te está hablando de un tema y, y te está hablando de esa persona, no contestes siempre como, ah, yo también, o yo, sí, yo hice eso, yo. ¿Entienden? Porque es como que no estás tomando tan en serio a esa persona. Entonces lo importante es que puedas escuchar a la otra persona, le preguntes, o si es que te pide una opinión, puedas darle su opinión. Por eso también muchas veces es importante no hablar de más. No hablar de más porque eso incluso puede ser perjudicial para nosotros y para la otra persona. Por eso ahora vuelve esa palabra que dije muchas veces al principio, que es el equilibrio. ¿Sí? En el momento que vos, no sé por qué ahora estoy hablando un poco de comunicación, pero creo que es de los recursos más importantes de la vida. Es algo que ponemos en manifiesto casi siempre. Eh, pero bueno, todo lo que ustedes puedan adquirir, todo lo que puedan construirse, todo lo que puedan tomar como un recurso importante para mejorarse, eh, es muy bueno. Es muy bueno. Y obviamente no todas las intenciones que sean positivas van a tener un efecto positivo. ¿Cómo es eso? Claro, porque no todos em, les va a resultar el mismo efecto, ¿sí? Obviamente tenés que ver mucho tu contexto, tenés que ver todo lo que pasa a tu alrededor y todo lo que tenés en mano para, para construirte, ¿sí? Eh,
Creo que también es importante eso. Y acá vamos a hablar de un tema muy importante también, que es no te compares. No te compares con nadie, no te compares conmigo, no te compares con otro influencer o como quieran decirle, no te compares con eh, otra persona que hace contenido, no te compares con algo que te salga en las redes sociales, no te compares con otra persona que conozcas en la vida real, no te compares con nadie. La única persona con la que debes compararte, y obviamente si es que vos así lo decías, es con vos mismo. Con vos mismo. Claro, ¿por qué con vos mismo? Porque les voy a ser totalmente honesto. Yo cuando le voy a tirar este detalle, no tenía, digamos, autoestima en mí o no, no me sentía bien conmigo en casi ningún tipo de sentido. Estaba vacío. Em, Traté de mejorarme. ¿Cómo? Traté de mejorarme entrenando. Físicamente. ¿Sí? Y obviamente también mentalmente. Arrancame a leer mi libro a los 13 años. ¿Sí? Eso me llevó a crecer también como persona. ¿Qué más? Yo, a medida que iban pasando los años, que van pasando los años en mi adolescencia, me fui comparando. ¿Por qué digo que está... ¿Por qué digo que deber compararse con uno mismo por ahí puede ser muy bueno? Porque vos podés ver todo tu progreso. Porque vos podés ver de todo lo que pudiste aprender en el camino. ¿Sí? Em, Otro caso puede ser cuando arrancás el gimnasio. Ahora estamos tocando un tema más que nada el físico. Pero cuando vas al gimnasio y pasás 3 meses, notas un cambio. Pasás 6 meses, decís, che, se van notando los resultados. Obviamente si es que estás haciendo bien las cosas. Y si no, o sea, si seguís haciendo bien las cosas y todavía no se te dio el resultado, hay que buscar la manera de adquirir esos beneficios o de esforzarse más o de tener más constancia. El resultado siempre va a llegar si es que vos crees que puedes. Pero digo, volvamos. A medida que pasa el tiempo y vos fuiste una persona, es decir, este es el camino. Imagínense que yo ahora estoy haciendo un camino así. Este es tu yo del pasado y este es tu yo del futuro. ¿Sí? O este es tu yo presente. Este es tu yo presente. Y este es tu yo del pasado. En todo el camino, todo lo que estuviste transitando, todo lo que viviste, todas tus emociones, todos los días que estuvieron pasando. Y te comparás tu yo del pasado y tu yo del futuro. ¿Cuánto mejoraste? ¿Te sentís más capacitado? ¿Te sentís mejor? ¿Te sentís mejor persona? ¿Pudiste crear un montón de cosas más que no creías que podías en este yo del pasado? Y ahora en tu yo presente sí. Creo que eso es increíble. Eh, Más que nada para ver los logros que uno va teniendo, los errores que hizo, también para aprender de ellos. Sí, que tengas que aprender de los errores significa que sos una persona que no se estanca. Es decir, para mí el único fracaso que verdaderamente existe, o por lo menos el peor fracaso que puede existir, es que no quieras cambiar. Para, es decir, que no busques el cambio ante ese error. O sea, que te mantengas constantemente en ese error y en ese problema, en ese fracaso, y que no quieras avanzar. Creo que ese sí es un gran problema, creo yo. Em, Ni tampoco digo de que tengas que ser súper optimista, todo está bien, porque hay que ver también la realidad, ¿sí? Hay que ver también las cosas que suceden, hay que ver qué es lo que nos sucede, ¿sí? Desde adentro, veamos todo desde adentro. ¿Por qué nosotros pensamos de esta manera? ¿Por qué nosotros creemos de esta forma? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué hice eso? O sea, decir, ver la causa. Voy a tomar de vuelta un mate porque ya se me está secando la boca.
Y ya estamos en 57 minutos. Mirá, pensé que no iba a llegar a la hora y estamos llegando. Así que voy a tomar el mate y les voy a decir ahora lo que vamos a hablar. Está mortal. Increíble. Ya está, una hora tomando mates, creo que no quiero más. Voy a tapar el termo este. No hay más, boludo. Eh, nada, la verdad que fue una charla increíble. Iba a decir que iba a hablar. Y sí, voy a hablar y voy a hablar ahora del tema que vamos a hablar, que es el cierre del video. Y sí, ya está. Llegamos al cierre del video, 57 minutos. Voy a llegar a la hora para que sea una hora entera y sea muy, muy copado el video y que quede ahí una hora. Así queda increíble. Pero che, mira vos que todo lo que estuvimos charlando, todo lo que me estuviste escuchando, la verdad te agradezco un montón. Yo creo que algún mensaje te hice llegar. No me digas que no. Nada, así que te agradezco muchísimo por haber estado hasta acá. Si querés comentar, compartir algo, opinar, yo dije que a mí me encanta eso, por eso están invitados a hacerlo. Y bueno, como todos decimos, ¿no? Acá en YouTube, suscríbete, dale like, activa la campanita. Y bueno, eso hace que le haga llegar a más gente como vos, más gente que quiera conocer estas cosas, una charla profunda, una charla importante, una charla de prosperidad, podríamos decirles, una charla de, de analizar más las cosas, ¿sí? Yo creo que no está en el solo del lado de ver lo superficial, que es lo que vemos constantemente, sino poder tocar un poco más los yacimientos, es decir, de todos nuestros pensamientos, de todo lo que hacemos. Y me voy a ir con esta frase. Los pensamientos hacen los hábitos. Los hábitos hacen al comportamiento. El comportamiento hace, obviamente, la acción. Entonces, pensá en tus pensamientos constantemente qué es lo que qué es lo que estás pensando, digamos, ¿no? Para hacer cosas que te sirvan en la vida. Así que yo te agradezco muchísimo por haber estado hasta acá. Te agradezco un montonazo. Te voy a dejar acá dos videos si es que los desean ver. Yo me voy a editar el video. Lo voy a dejar preparado. Y cuando lo suba, bueno, van a estar viéndolo ahora. Así que nada, tienen estos dos videos para ver. Si es que lo desean, ustedes van a elegir cuál. Y si creen que ya es un montón, relajen, tómense un respiro. Mucho tiempo con una persona está hablando, así que te agradezco muchísimo si es que estuviste hasta acá al final. Y si desean más charlas de este tipo, pueden dejármelo en los comentarios. Vuelvo a repetirlo. Muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo en un próximo video si es que querés volver acá. Te mando un fuerte abrazo y vas a tener muchos éxitos porque te lo propusiste. Y porque estás adquiriendo valores que realmente buscas. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y ahora sí, chau chau.